Buenos días, Dios les bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí bajo un silbo apacible en la mañana del lunes 13 de octubre del 2025. Y vamos a dar continuidad a los pequeños estudios que estamos dando a modo de reflexión basados en el libro Estudios Bíblicos para la Vida, en el cual pues comenzamos en el lunes pasado con Jesús, mi necesidad más grande. En esta ocasión, como segundo estudio, estaremos hablando acerca del título Jesús restauró mi vida. Jesús restauró mi vida. Y una pregunta pues que rápido se nos hace es, ¿qué entendemos por restauración? ¿Qué entendemos por restauración? Y a modo de un pensamiento central, podemos llevarnos a nuestra mente, nuestro corazón, el que Jesús restauró lo que estaba roto en mi vida. ¿Y qué estaba roto en mi vida? Pues todo, porque pensamos nosotros que nosotros estamos bien porque tenemos una buena casa, un buen carro, un buen trabajo, tenemos hijos, el banco está bien en las finanzas con nosotros o nosotros con el banco, y todo eso lo basamos en nosotros. Pero se nos olvida que hay una relación que debe estar por encima de todo eso, y es la relación con Dios. Y esa relación está rota. Romanos capítulo 3, verso 23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y eso nada más es más que suficiente para dejarnos saber que nuestra relación con Dios está rota. ¿Y quién viene a restaurar lo que estaba roto en nuestra vida? Jesucristo. Cuando nosotros leemos en el libro de Génesis, en esos primeros capítulos de Génesis, pues que se basan en cuanto a la creación del mundo y el ser humano, la humanidad, la mayor creación, porque Dios con su boca, con su palabra, creó los cielos, la tierra, creó el espacio, porque dijo: sepárese las aguas de las aguas y haya expansión en medio de las aguas, y llamó a la expansión cielos. Y entonces en las aguas que estaba debajo de la expansión, llamó y dijo que se reuniera las aguas, y llamó a la reunión de las aguas mares, y a lo seco llamó tierra. Así que todo fue hecho por su palabra, por su boca. Dijo: háganse la vegetación, los árboles, háganse los animales también. Pero cuando terminó de hacer todo eso, Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ahí dice que Él tomó de la tierra y creó al hombre, al Adán de Java. Así que es su máxima creación, la humanidad. Y esto afirman que hizo que todas las cosas que Él hizo fueron buenas, y como dice, buenas en gran manera. Entonces, ¿por qué vemos hoy que hay tanta destrucción en nuestras vidas, en la naturaleza, en la misma humanidad, con tanta guerra como pues ha estado ocurriendo, como se conoce en las noticias recientes con respecto a estos conflictos que está entre Rusia y Ucrania, Israel con diferentes frentes terroristas, Hezbollah, Hamas? Gloria a Dios, porque hoy se marcó en la tarde de hoy para efectos de Israel como tal, porque fue por la mañana, a las 5 de la mañana, hora de Occidente, pero hora en Israel fue las 12 del mediodía, cuando
se hizo entrega de los secuestrados, porque le llaman rehenes, pero no son rehenes porque no era nada, ellos no eran guerreros, ellos no eran soldados, eran civiles, así que fueron secuestrados y fueron entregados como parte de un proceso de paz y seguridad. Pero ese no es el tema. Así que cuando vemos que Dios hizo todo de bueno en gran manera, nos choca ese asunto con respecto a por qué entonces vemos tanta destrucción en nuestras vidas, en la naturaleza, en la humanidad como tal. ¿Por qué todo está muy lejos del diseño original que fue basado en el Creador y en su comienzo, como se menciona y se describe en la Biblia? Existen pues muchas respuestas a esta pregunta tan marcada, tan importante, porque no podemos menospreciar esa pregunta como tal, pero ninguna puede explicar lo que pasó de manera tan convincente y con tan claridad como el capítulo 3 de Génesis. Ese es el principio de la debacle del ser humano en esta creación, en esta tierra y ante el Creador de ella. Tenemos a Adán y a Eva, Adán y Java, los cuales se rebelaron contra Dios y perdieron la perfección, ese diseño original, y extendieron así un quebrantamiento para toda la humanidad. Así que es lógico que después de miles y miles de años, pero no como lo dice la ciencia, que se basan en miles y a veces hasta millones de años, lo cual eso es un disparate porque no es comprobable científicamente, solamente son teorías. A lo máximo son 6.000 años y cuidado en la existencia de la Tierra como tal, como algo bien jovencito. Pero es lógico que después de tantos años viviendo en esclavitud por el pecado y bajo las órdenes del príncipe de las tinieblas, Satanás, el diablo, que el Señor los reprenda, veamos cada vez más destrucción, incluyendo destruyéndonos a nuestras vidas en personal. Para hacer este asunto más grave, todo este problema, somos incapaces de restaurarnos a nosotros mismos. Por más que intente el hombre de restaurarse, no puede. Porque no se trata de una restauración de él, de yo, hacia mí, para mí y por mí, sino de la relación que se rompió con el Creador, con Dios. Así que la única opción que el ser humano, que toda la humanidad tiene, es la disposición a recibir lo que Dios proveyó. Eso lo vemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él, Dios, Dios Padre, en su amor y misericordia, dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que con su muerte y su resurrección, venciendo a la muerte, pagara por todos los pecados del mundo y poder así tener la vía, el acceso, el camino a la reconciliación con el Padre, con Dios. Cuando Él restablece la relación con nuestro Creador, Jesucristo nos hace a nosotros nuevas criaturas. Dice la carta del apóstol Pablo a la iglesia en una de sus cartas, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Él restaura nuestras vidas, nos da la capacidad de crecer a la par, al acorde, al diseño original de Dios. Para eso, toma tu Biblia y acompáñame a la carta del apóstol Juan a la iglesia, el Evangelio según Juan, en el capítulo 5, y leemos a la gloria del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Capítulo 5, verso 1 al 4. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Este hecho, este evento, este relato, ha sido un relato de un sinnúmero de discusiones, de polémicas con respecto a la veracidad de ese relato que cuenta el apóstol Juan. Y es interesante cómo es que nosotros comenzamos, y aquí podemos ver cómo es que el ser humano, él mismo se destruye comenzando por sus pensamientos. ¿Por qué? Porque lo que dice la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia al hombre de Dios y a la mujer también. Cuando se habla de hombre, se refiere al ser humano, al hombre de Dios, para que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando digo perfecto, es basado en la Escritura a que seamos completos en Él, completos en su palabra. Sin embargo, este relato le han dado un sinnúmero de interpretaciones, desde que puede ser una creencia de que venía un ángel y movía el agua, pero eran unas corrientes que habían subterráneas, y basan todo en lo que es la ciencia, o lo que dice la ciencia, o lo que dice tal o cual arqueólogo o historiador. Pero la Biblia me dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Punto. De hecho, más que pensar si eso fuera verdad o no, el hecho de que las personas estaban allí, los enfermos, porque dice que había ciegos, cojos y paralíticos que estaban allí, era porque allí ocurría un milagro. Porque no iban a estar allí simplemente pues para ver el agua moverse, porque se estaba moviendo por debajo de la tierra y hacía ebullición y se movía, y de ahí quedaban sanos si se metía el primero. La Biblia dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo y que agitaba el estanque, agitaba el agua, y el que se metía primero, ese quedaba sano. Pues si lo dice la Biblia, yo lo creo. Sin más explicación. Y tenemos aquí el asunto del estanque de Betesda. Las personas siempre han experimentado dolor, sufrimiento, y es porque el pecado, la enfermedad, el dolor y la muerte afectan a cada persona que han vivido. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, se despojó a sí mismo, se hizo hombre, vino a las personas que estaban quebrantadas
física, mental, emocional y espiritualmente. Vino, como se dice aquí, a sanar a ciegos, cojos y paralíticos. Siempre vas a ver esas tres palabras en cuanto a los milagros que Dios hacía: ciegos, cojos y paralíticos. Para poder darnos a entender de que el ser humano sin Dios, sin Jesucristo, está espiritualmente ciego, no ve, está cojo, no camina derecho, o en un aspecto tal vez más crítico, que no pueden ni siquiera caminar porque están paralíticos, porque no pueden ni siquiera ir por el camino, la verdad y la vida que se llama Jesucristo. Y por eso es que Él tiene que venir a uno para que nosotros podamos caminar en su camino. Aleluya. Y hoy Jesús continúa presente en medio de nuestras vidas que están destruidas en muchas ocasiones por el dolor. Ahí nos encuentran a cada uno con sus particularidades en cuanto a problemas, a situaciones, a dolores. Y la presencia, la misericordia y el cuidado especial que tiene Jesús para contigo y para conmigo, para con nosotros, es la bendición especial para la persona que es sufriente. Ella tiene la oportunidad de ser un instrumento. ¿Qué cosa? La presencia y la misericordia y el cuidado de Jesús. Es la oportunidad de ser instrumento para dar a conocer el poder y la gracia de Dios. Por eso es que la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, necesita estar entre los quebrantados. Necesitamos llevar a Jesucristo a los que sufren y mostrarles con nuestra vida la restauración que Él hace. Las personas buscan ayuda en las religiones, pero no la reciben, porque la religión no salva, no te resuelve el problema principal del ser humano, que está con una relación rota con Dios. Notemos que en esta multitud yacía en un estanque Betesda, cerca del templo, por la puerta de las ovejas. Por esa puerta entraban las ovejas que iban a ser sacrificadas en el templo o llevadas a los sacerdotes. Betesda significa casa de misericordia, casa de misericordia. Y aquí vamos, que encontramos que en el templo se encontraban los líderes de Israel. Es válido deducir que estas personas pensaban que la religión y los religiosos les ayudarían, pero no era lo correcto, no era lo cierto, porque estaban a unos pasos del templo. Sin embargo, esos religiosos no iban allí a ayudarlos. La verdad es que la religión está muerta. Está muerta porque carece de amor y es ciega al bien. Por eso la organización religiosa ignoraba a los que necesitaban la ayuda y ignoraban el que ellos estuviesen allí, no porque desconocían, sino porque no les importaba o no les interesaba la condición de ellos. Y aunque intentaran hacer algo allí, la religión solo podía resolver ¿qué? Unas pocas necesidades materiales como ropa, tal vez comida, agua, pero por un tiempo limitado. Las personas creen cualquier cosa que les mantenga la esperanza de un día
mejor. Pero si la religión no podía, tal vez la superstición sí lo lograría. Y aquí entramos en el tema que muchos tienden a poner como que fuese una superstición el asunto de el ángel. Vayamos al versículo 5 hasta el 11 para ver qué ocurrió ahí. Dice que había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: el día de reposo no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Aquí hay un detalle bien importante que tengo que demarcar aquí. No está en el escrito, pero lo tengo que mencionar. Y es el asunto de que cuando la escritura habla acerca de números, que da fechas, años, tiempos, cantidades, siempre tiene un significado dentro de la escritura como tal. Y este hombre, dice la escritura, que hacía 38 años. ¿Y qué entonces qué es lo que vemos aquí? Aquí lo que estamos viendo y lo que la escritura nos quiere dar a entender y a conocer es que, primero, 30. El número 30 dentro de la escritura está relacionada con el luto, con la muerte. Y eso lo vemos en Números 20, 29. Podemos ir rapiditos al libro de Números, capítulo 20, verso 29, y veamos qué fue lo que ocurrió. Y el por qué en la escritura se basa el número 30 en la muerte o en el luto. Dice, verso 29 del capítulo 20 de Números, en la Torá, tú lo conoces como el Pentateuco. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días toda la familia de Israel. De la misma manera, también lo vemos en el caso con Moisés cuando muere. En el libro de Deuteronomio, capítulo 34, verso 8, dice: y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Así que cuando vemos el número 30, está basado en cuanto a lo que es muerte y luto. De hecho, los años, el ministerio de Jesús consta de 30 años como tal de vida. 30 años de vida y aproximadamente unos dicen año, año y medio, otros dicen 3 años. Eso está en discusión. Pero luego de eso Jesús muere. ¿Qué con el número 8? Porque eran 38. Aquí viene lo que quiere relacionar la escritura para que podamos entenderla con respecto a este hombre y Jesucristo. El número 8 representa o está basado en lo que es la circuncisión. Y la circuncisión era que se circuncidaba un niño al 8º día. Esto estaba dando a entender de que tenía que tumbarse, eliminarse el prepucio, esa telita en el miembro del niño, pero no solamente se la cortaban, tenía que ser cortada y ser enterrada, dando a entender que empieza en un nuevo nacimiento. Esto está basado en lo que se conoce como la redención.
Vemos en el caso del diluvio como 8 personas fueron las que fueron salvas. También vemos en el caso de el rey David como hijo y como en cuanto a la descendencia, David era el 8º hijo. Así que mientras vemos el número 30 como muerte, vemos el número 8 como redención, lo que está diciéndonos que ese hombre llegó a su momento donde iba a tener una restauración de una vida que estaba completamente de luto. ¿Por qué? Porque estaba paralítico, porque hacía 38 años que estaba allí, no podía ni siquiera moverse. Y Jesús simplemente le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Es interesante cómo nosotros cuando el Señor viene y te dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Cómo es que nosotros le respondemos a Él? Ay, mira, maestro, mira, Señor, es que yo llevo tantos años enfermo. Es que, mira que yo he ido a tantos médicos, mira que yo he hecho esto, mira que yo he hecho esto otro. Y le empezamos a dar un sinnúmero de excusas a Dios. Sin embargo, Jesús no me dio palabra con él. Lo escuchó y le dijo, ¿sabes qué? Levántate, toma tu lecho y anda. Y fue más que suficiente la palabra de Jesucristo para que hubiese sanidad instantáneamente, ipso facto, en el hombre. Y volvemos aquí entonces en el caso con la religión. ¿Por qué? Porque cuando se menciona judíos aquí se está refiriendo a los religiosos judíos. Y ellos no miraron la sanidad de este hombre, simplemente se enfocaron en que él estaba cargando su camita, su lecho, un día de reposo. Como ellos tenían unas leyes por encima de la ley de Moisés, que eran como pretexto para que la persona no infringiera la ley de Moisés y por eso metían más leyes adicional a las que ya estaban, oprimiendo al pueblo, le decían, no era lícito que estuvieses cargando con tu lecho en día de reposo. Pero Jesús restauró al paralítico. Punto. Y eso es lo interesante y lo importante. Y le presenta un reto. La pregunta de Jesús rápido fue, ¿quieres ser sano? Es extraña porque parece algo obvio. Estás enfermo. Pero en realidad Jesús quería sanar al hombre solo si éste deseaba ser sanado y estaba dispuesto a pagar el precio de la nueva condición de su vida, porque no era simplemente ser sano y seguir caminando. Fueron 38 años. Tenía que lidiar con un sinnúmero de cosas. Así que después de tanto tiempo el paralítico ya tenía una vida hecha. O tal vez deshecha, aunque fuera una vida miserable. Ser sanado iba a implicar que con esa nueva vida había nuevas oportunidades, pero también nuevas responsabilidades para las cuales no estaba preparado él. ¿Por qué? Porque Dios empezó a dar queja. Estoy enfermo por 38 años. Bla, bla, bla. Mira para allá. No sé qué hacer. Ni siquiera se enfocó en lo que él estaba preguntando, en lo que Jesús le preguntaba. ¿Quieres ser sano? Así que ese era el reto de este hombre. Y en la actualidad, ese mismo desafío y reto se le presenta a cualquier persona que sea restaurada. Por eso Jesús, refiriéndose al pecado, hace la misma pregunta. No las hace a nosotros. ¿Quieres ser sano? Jesús restaura al paralítico, pero mantuvo las demandas que la restauración iba a acarrear en ella. Para experimentar la sanidad, el paralítico tuvo que pararse. Quedándose en el suelo,
no iba a experimentar la sanidad. Así que dice que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Tuvo que pararse para poder experimentar que estaba sano. Saltemos al verso 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Jesús restauró al paralítico mostrando que Él era Dios. Jesús restauró al paralítico como muestra de la restauración final que Él haría. Jesús no era y no hacía alarde a que Él era Dios. Simplemente le hacía demostrar a ellos quién era Él. Cuando aquel hombre joven rico, principal de una sinagoga, se le presenta a Jesús corriendo, se arrodilla y le dice: Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Él, como un balde frío, le da una respuesta que probablemente tú y yo no le daríamos a una persona que nos pregunta si queremos, cómo podemos ser salvos. Pero él le dijo: porque tú me llamas bueno. Oye, tú sabes, como principal de sinagoga que tú eres, que el único bueno es Dios. Y tú me estás diciendo, maestro bueno. Tú me estás diciendo, estás reconociendo que yo soy Dios. Más allá de que lo que pudiéramos pensar de ese verso, cuando dicen, no hay uno solo bueno, sí, los salmos lo dicen, no hay ningún hombre que sea bueno, pero Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Y lo que le estaba haciendo a demostrar a ese hombre era: tú me estás diciendo Dios porque me estás llamando bueno. Y tú sabes que no hay nadie bueno. Así que Él, aquí en este caso, Él demostró que Él era Dios. Porque las cosas que el Padre hace también las hace el Hijo igualmente. Y para terminar, Jesús siguió enfatizando que es igual al Padre. Él les dijo que al igual que el Padre, Él tiene poder para dar la vida a los muertos. La Biblia nos enseña que Jesús es el dador de la vida. Él le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que nos enseña que Jesús da vida, no solamente física, sino vida espiritual, en el primer momento y luego. Además, sabemos que Jesús resucitó de entre los muertos y con eso vence a la muerte para siempre. Por eso es que el apóstol Pablo dice en una de sus cartas: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Solvida es la muerte en victoria. Aleluya. La sanidad de este paralítico fue una señal de que todos los que creemos en Jesús resucitaremos para vida eterna. A eso se refiere cuando asegura que Él da vida a quien Él quiere. Te hago una pregunta: ¿cómo podemos entonces nosotros, siendo ya restaurados por Jesús, ayudar a otros a ser restaurados por Jesús? Para eso
te invito a que vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10, verso 14 al 17. Porque en el verso 13 el apóstol Pablo dice, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Y en el verso 14 empieza a hacer preguntas para que reflexionemos sobre esto. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y buenas nuevas significa el evangelio de Jesucristo. Pero continúa diciendo el apóstol Pablo, mas no todos creyeron. No todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Cuando habla en el capítulo 53 de Isaías, en el verso 1, cuando dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y aquí que viene lo interesante. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Debemos llevar la palabra a otros. ¿Para qué? Para que esta palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que es como fuego y como martillo que quebranta la piedra, pero que también es deseable más que la miel, y más dulce que la miel y esta que destila del panal. Que esa palabra cale en el corazón y transforme la vida. ¿Por qué? Porque los libros te informan de cualquier cosa, pero la Biblia te transforma. Gálatas capítulo 6, verso 10, el apóstol Pablo nos dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Como conclusión, Dios diseñó su creación de una manera perfecta, pero la entrada del pecado trajo dolor, sufrimiento y quebrantamiento. Con esta lección que acabamos de estudiar, de reflexionar, podemos y entendemos que nuestro Señor Jesús es el restaurador divino por excelencia. Él restaura la vida de cada persona individualmente y forma su iglesia, que es la comunidad de todos los restaurados por Él. Mediante la iglesia, el Señor también restaura las comunidades. Y todo esto nos confirma esta restauración final que el Señor hará en los cielos y en la tierra nueva. Cuando, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Y eso va a ser hasta ese momento. Los cristianos necesitamos llevar el evangelio, proclamar el mensaje que es mensaje restaurador del evangelio de Jesucristo y ser nosotros agentes divinos de la restauración. Mientras tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom.
paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche, cuando puedan ver este video y compartirlo también, para que puedan otros también recibirle la bendición del maná, de este maná celestial. Pero que sobre todas las cosas, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestras vidas en sobreabundancia. Para el próximo estudio reflexión estaremos hablando acerca del tema Jesús, mi Dios, gracia y perdón. Jesús me dio gracia y perdón. Dios te bendiga. Shalom.